Hola a todos. Antes de sumergirnos en este increíble drama de la vida real, te invito a darle a me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y si eres nuevo, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias asombrosas. Y ahora, prepárate para un giro de la vida que te hará replantearte todo lo que creías saber sobre el éxito. La puerta que lo cambió. Todo el portazo fue un eco brutal en la noche de lluvia torrencial. Cada gota que golpeaba el frío asfalto era un pequeño eco de sus últimas palabras. ¿Un bebé ahora? Estás intentando atraparme, Celestina. Estoy destinado a mucho más que esto. Mucho más que tú. Había escupido las palabras con un veneno que la heló más que el viento de noviembre, que se colaba por su fina chaqueta. De pie en el porche agrietado de su pequeño apartamento en Valencia, con nada más que un bolso gastado y el secreto devastador de su embarazo, vio cómo las luces traseras de su coche desaparecían en la noche oscura y resbaladiza por la lluvia. Él pensó que estaba dejando atrás a una camarera pobre e indefensa. No tenía idea de que estaba abandonando a una heredera, y en ese momento, mientras el frío se filtraba en sus huesos, la mujer desconsolada comenzó a desvanecerse, reemplazada por la mente calculadora de Celestina Gómez. Él quería más, y estaba a punto de perderlo todo. La vida de Celestina había sido una elección deliberada, un experimento de normalidad, una rebelión contra la jaula de oro en la que había nacido. El nombre Gómez llevaba el peso de la riqueza ancestral, de grandes fincas y de conversaciones susurradas en salas de juntas que decidían el destino de corporaciones enteras. Pero Celestina no quería nada de eso. Quería ser amada por sí misma, no por el fideicomiso que llevaba su nombre. Así que se había marchado. Había cambiado su apellido por un simple Vega, alquilado un pequeño apartamento en la zona industrial de Valencia y encontrado un trabajo de camarera en la cafetería La Esquina, un lugar acogedor con sillas desparejas y el olor a café recién hecho. Fue allí donde conoció a Miguel Navarro. Él era encantador, con una sonrisa fácil y unos ojos que albergaban un universo de ambición. Era un jefe de proyectos junior en una empresa inmobiliaria de nivel medio y hablaba de planos y rascacielos, como un poeta habla del amor. Quedó cautivado por su gracia tranquila, su amabilidad genuina, y asumió que ella tenía un origen sencillo y sin complicaciones. Para él, ella era un lienzo en blanco sobre el que podía pintar su futuro. Su noviazgo fue un torbellino de sueños compartidos, susurrados entre cafés baratos de cafetería y largas caminatas por parques, cerca de los que no podían permitirse vivir. Él hablaba de cerrar grandes tratos y de ver su nombre en un edificio. Ella hablaba de un hogar lleno de risas, un pequeño jardín y la alegría simple de una vida construida juntos. Se casaron en el ayuntamiento de la ciudad 6 meses después. Su familia, o lo que quedaba de ella, su abuelo severo y poderoso, Guillermo Gómez, no fue informado. Esta vida era de ella, construida bajo sus propias reglas. El primer año fue una lucha, pero feliz. Juntaron sus escasos ahorros, celebrando pequeñas victorias como arreglar su viejo coche de segunda mano o permitirse una noche en el cine. Celestina era una maestra en estirar el dinero, convirtiendo su apartamento abarrotado en un hogar cálido y acogedor. Apoyaba la ambición de Miguel, escribiendo sus informes hasta altas horas de la noche y escuchando pacientemente mientras él ensayaba sus presentaciones. Ella creía en él con una pureza inquebrantable que él, en el fondo de su corazón, sabía que no merecía. La
La primera grieta en su fachada apareció en la forma de Brenda Romero. Brenda era la hija de un socio principal en la firma de Miguel. Ella era todo lo que Celestina no era. Ruidosa, vestida impecablemente con ropa de marca y desprendiendo una arrogancia casual que provenía de una vida de privilegios. Miguel comenzó a mencionar su nombre cada vez más a menudo. Brenda cree que debería proponerle el proyecto del río directamente a su padre. Brenda me invitó a tomar algo con unos promotores influyentes. Celestina sintió como un nudo de inquietud se le apretaba en el estómago. Notó que Miguel se volvía más crítico con su vida. El apartamento que una vez llamó acogedor, ahora era abarrotado. Sus comidas cuidadosamente planeadas eran aburridas. Comenzó a llegar tarde a casa de las reuniones de trabajo, oliendo a perfume caro y a whisky de Malta. Estaba cambiando, transformándose en un hombre que no reconocía. Un hombre que la miraba no con amor, sino con una leve lástima despectiva. Entonces, llegaron las 2 líneas azules en un palito de plástico. El primer sentimiento de Celestina fue de alegría pura e inalterada. Un bebé, una pequeña parte de ellos, un símbolo de su amor que haría que su pequeño hogar se sintiera como un palacio. Se imaginó contándoselo a Miguel. Visualizó su rostro iluminándose. Los dos, planeando y soñando con esta nueva vida. Lo esperó en casa, su corazón palpitando de nerviosismo y emoción. Una cena especial que apenas podía permitirse estaba cociéndose a fuego lento en la estufa. Él llegó tarde, con la corbata aflojada y una mirada de triunfo agitado en su rostro. Ni siquiera notó el aroma de su asado favorito. «No vas a creer el día que tuve», comenzó, arrojando su maletín en una silla. «Brenda me presentó al mismísimo Roberto Ferrer, el Roberto Ferrer. Está buscando a un ejecutivo joven y ambicioso para su nueva división internacional. Esto es todo, Celestina. Esta es la oportunidad que he estado esperando». «Miguel, eso es maravilloso», dijo ella, su propia noticia de repente sintiéndose pequeña e inoportuna. «Yo también tengo una noticia, algo asombroso». Él apenas la escuchó, ya sirviéndose una copa. «Esto lo cambia todo. No más escatimar. No más vivir en esta posilga. La gente de Ferrer vive en las zonas residenciales. Conducen coches alemanes. Sus esposas forman parte de juntas de caridad. Las palabras no dichas, no esperan mesas, flotaban en el aire entre ellos, densas y sofocantes. Tomando aire, decidió seguir adelante. «Miguel, estoy embarazada». Las palabras cayeron en la habitación, como una piedra en un estanque silencioso. La energía ambiciosa se drenó de su rostro, reemplazada por una mirada de puro, inalterado horror. La miró, luego a su vientre, como si acabara de confesar un crimen terrible. «¿Embarazada?», susurró la palabra con disgusto. «No puede ser». «Lo estoy», dijo, su voz temblando. «Vamos a tener un bebé». «No, tú vas a tener un bebé», gruñó, su rostro contorsionándose en una máscara de rabia. «Estoy a punto de abrirme camino, de finalmente conseguir la vida que merezco. Y tú haces esto. Estás intentando atraparme. Un bebé ahora. Es un ancla, Celestina. Un peso muerto. No podemos permitírnoslo. Saldremos adelante», suplicó ella, con lágrimas en los ojos. «Siempre lo hacemos. Será algo bueno, Miguel. Una bendición». «¿Una bendición?», se rió, un sonido áspero y feo que arañó su alma. «Es una maldición. Ferrer no va a apadrinar a un tipo con un bebé gritando y una esposa sin un euro. Brenda, su vida es lo que yo quiero.
Fiestas, viajes, influencia, no pañales sucios y pagos de leche de fórmula. La mención del nombre de Brenda fue el golpe final devastador. Expuso todo. Él no solo estaba rechazando a su hijo, estaba rechazando a ella, toda su vida juntos, a favor de un premio superficial y brillante. Así que eso es todo, dijo con voz ahogada, la realidad cayendo sobre ella. Simplemente nos vas a desechar. Ya no hay un nosotros, dijo, su voz tan fría como el hielo. Me voy a quedar en casa de un amigo. Necesito pensar. Pero ella sabía que no iba a casa de un amigo. Él iba a casa de Brenda. Los siguientes días fueron un borrón de llamadas y mensajes sin respuesta. Finalmente, una semana después, regresó. No para reconciliarse, sino para empacar. Se movió con una eficiencia fría y distante, arrojando su ropa en una maleta. No la miró. «Miguel, por favor», suplicó ella por última vez, con la mano en su vientre aún plano. «No nos hagas esto a nosotros, a nuestro hijo». Él finalmente se giró para mirarla, y sus ojos eran los de un extraño. No había amor, ni arrepentimiento, solo irritación. «Hablé con el abogado del padre de Brenda», dijo con voz monótona. «Está redactando los papeles de divorcio. Dijo que es una ruptura limpia. No tenemos activos, así que no hay nada que dividir». Sacó unos billetes arrugados de su cartera, 200 euros, y los arrojó sobre la mesa. «Esto debería cubrirte por un tiempo. Es todo lo que tengo». Fue el insulto supremo, el último y cruel desprecio de su vida juntos. Y luego vinieron las palabras que encenderían el fuego de su venganza. «Mira, Celestina, eres una chica dulce, pero no estás hecha para el mundo al que me dirijo. Esto es lo mejor. Encontrarás a otro tipo sencillo y podrás tener tu vida sencilla. Estoy destinado a más que esto, más que tú». Recogió su maleta y se dirigió a la puerta. Había comenzado a llover, una llovizna gris y miserable que coincidía con el color de su mundo. «Adiós, Celestina». La puerta se cerró de golpe. El sonido resonó en el pequeño apartamento, la puntuación final de sus sueños destrozados. Se quedó inmóvil durante mucho tiempo, los 200 euros sobre la mesa burlándose de ella. La lluvia afuera se convirtió en un diluvio. Se acercó a la ventana y vio cómo su coche, un modelo más nuevo que no reconoció, se alejaba de la acera y desaparecía. Las lágrimas finalmente cayeron, calientes y furiosas. Pero bajo el dolor, un sentimiento diferente estaba echando raíces, una resolución fría y dura. Él pensó que ella era pobre, débil y sencilla. Pensó que podía desecharla a ella y a su hijo, no nacido como basura en su ascenso a la cima. No tenía idea de quién era ella realmente. No tenía la menor idea del poder que podía ejercer. Acababa de cometer el mayor error de su vida. En el silencio desolado de su apartamento vacío, Celestina Vega murió, y Celestina Gómez, heredera de una fortuna multimillonaria, comenzó a planear su regreso. ¿Crees que la venganza de Celestina está justificada o que es un reflejo de la misma crueldad de la que fue víctima? Déjame tu opinión en los comentarios. El renacimiento y la caída. Durante 3 días, Celestina permaneció en el apartamento, un fantasma que perseguía las ruinas de su vida. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el goteo de un grifo que goteaba y el sonido lúgubre de la lluvia contra la ventana. No comió, apenas durmió. El dolor era un peso físico que le oprimía el pecho, dificultando la respiración. Cada objeto en el pequeño espacio era un doloroso recordatorio. La taza de café que él usaba todas las mañanas, la butaca gastada donde se sentaba a leer,
la fotografía en la mesita de noche del día de su boda, sus rostros iluminados por una esperanza que ahora parecía una broma cruel. Al cuarto día, las náuseas matutinas la golpearon con fuerza. De rodillas en el frío linóleo del suelo del baño, completamente sola y miserable, Celestina supo que no podía quedarse. Este lugar, que una vez fue un santuario de amor, ahora era una tumba de recuerdos. Y lo que era más importante, ya no era solo responsable de sí misma. Una nueva vida diminuta dependía de ella, y esa vida merecía más que una madre vaciada por la desesperación. Sus dedos temblorosos marcaron un número que no había llamado en casi 3 años. Era una línea privada, una que evitaba a secretarias y asistentes, yendo directamente al estudio revestido de roble del formidable hombre que dirigía el Imperio Gómez. Sonó 1, 2 veces. Guillermo Gómez. La voz era exactamente como la recordaba, profunda, resonante y concisa, con una autoridad que mandaba en salas de juntas enteras. No hubo un hola, solo una declaración de hechos. «Abuelo», susurró, su voz quebrándose. «Soy Celestina». Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio tan profundo que pudo escuchar el débil tic-tac de un reloj de pie en el fondo. Cuando él volvió a hablar, la agudeza en su tono se suavizó con una pizca de algo que no había escuchado en años. Preocupación. «Celestina, ¿dónde estás?». La simple pregunta la rompió. La presa de su compostura se rompió y comenzó a sollozar, palabras incoherentes saliendo a borbotones entre jadeos. Miguel, el divorcio, el bebé, el ser expulsada. Le contó todo, la historia humillante y desgarradora. Él escuchó sin interrupción. No dijo, «te lo dije», aunque tenía todo el derecho. Le había advertido que el mundo fuera de su entorno enrarecido. A menudo era cruel, que un hombre podría ser tentado por su espíritu, pero en última instancia incapaz de resistir el canto de sirena de su fortuna si la conocía. En cambio, le había permitido llevar a cabo su experimento de normalidad, y ahora había fracasado estrepitosamente. Cuando finalmente se cayó, con la respiración entrecortada, él habló con una resolución tranquila y firme. «Jonathan estará allí en 3 horas. Tendrá un coche esperándote. Empaca lo que necesites. Vuelves a casa». Jonathan Cole era el asesor legal principal de la familia Gómez y el confidente más confiable de Guillermo. Era un hombre de unos 50 años, con ojos amables, una mente muy aguda y una lealtad inquebrantable a la familia a la que había servido durante 3 décadas. Cuando llegó a su apartamento, su expresión era una máscara de calma profesional, pero sus ojos contenían una profunda simpatía al contemplar el entorno destartalado y el rostro pálido y empapado en lágrimas de Celestina. No se metió en su vida ni hizo preguntas. Simplemente se encargó de todo. Hizo arreglos para que una empresa de mudanzas empacara y almacenara sus pertenencias. Se ocupó del propietario, resolviendo el contrato de arrendamiento. Guió suavemente a una Celestina aturdida hacia la parte trasera de un sedán negro y discreto con cristales tintados. Mientras el coche se alejaba de la acera, ella echó un último vistazo al edificio, a la ventana de la vida que había intentado construir, y sintió una profunda sensación de pérdida, pero también, por primera vez en días, un destello de seguridad. El bote y el viaje a la finca de los Gómez fue como viajar entre mundos diferentes. Dejaron atrás el paisaje gris e industrial de la ciudad,
conduciendo a través de colinas onduladas y un campo inmaculado, hasta que llegaron a un conjunto de imponentes verjas de hierro forjado. Las verjas se abrieron silenciosamente, y el coche avanzó por un largo y sinuoso camino de entrada, bordeado de antiguos robles. La mansión se alzaba ante ellos, una sinfonía de piedra y cristal que parecía atemporal y moderna a la vez. Era la casa en la que creció, un lugar por el que una vez se había sentido asfixiada, pero que ahora representaba una fortaleza inquebrantable. Su abuelo la esperaba en el gran vestíbulo de entrada. Guillermo Gómez era alto y de cabello plateado, todavía imponente a sus 70 y tantos años. Llevaba un traje perfectamente hecho a medida. Su postura era recta como una vara. La miró. Su mirada recorrió su ropa sencilla y el agotamiento grabado en su rostro. Por un momento, ella temió su desaprobación, su reprimenda. En cambio, simplemente abrió los brazos. Celestina se refugió en ellos, y por primera vez, desde que era una niña pequeña, dejó que su abuelo la abrazara. Su fuerza un ancla sólida y tranquilizadora en la tormenta de su vida. «Bienvenida a casa, querida», murmuró en su cabello. «Estás a salvo ahora. Nos encargaremos de todo». Las semanas que siguieron fueron un período de curación tranquila y lento renacimiento. A Celestina se le dio una suite de habitaciones con vistas a los extensos jardines. Los mejores médicos fueron llamados para supervisar su embarazo. Un nutricionista planificó sus comidas. El personal de la casa, silencioso y eficiente, atendió todas sus necesidades, creando un capullo de comodidad que permitió que su cuerpo y su alma comenzaran a sanar. Pero fue más que una simple recuperación física. Guillermo y Jonathan comenzaron el proceso de despertar la parte de ella que había suprimido durante mucho tiempo. La mente Gómez. No la mimaron, ni la trataron como una víctima frágil. La trataron como la heredera que era. Las reuniones se celebraban en la vasta biblioteca, rodeada del olor a cuero viejo y pulidor de madera. Jonathan Cole, con meticuloso cuidado, la guió a través de los aspectos legales del divorcio. «Michael Navarro no tiene idea de quién eres», explicó Jonathan, su tono calmado y preciso. «Él ha solicitado un divorcio estándar sin culpa contra Celestina Vega, una camarera sin activos declarados. No lo impugnaremos. Dejaremos que proceda de forma tranquila y rápida. Por ahora, Celestina Vega necesita desaparecer». «¿Y luego?», preguntó Celestina, su voz más fuerte de lo que había sido en semanas. «Y luego», intervino su abuelo, sus ojos brillando con un fuego frío. «Comenzamos la educación de Celestina Gómez. Te escapaste de este mundo una vez, niña. Ahora aprenderás a comandarlo». Sus días adquirieron una nueva estructura. Las mañanas las pasaba con tutores, no en literatura o arte, sino en finanzas, derecho corporativo y análisis de mercado. Aprendió sobre carteras de acciones, adquisiciones hostiles y compras apalancadas. Descubrió una aptitud natural para los números y la estrategia, una parte de su cerebro que había permanecido inactiva durante su vida sencilla. Las tardes las pasaba con su abuelo. Él la guiaba a través de la intrincada red de Industrias Gómez, un conglomerado global con intereses en tecnología, bienes raíces y energía sostenible. Le enseñó sobre el poder, no solo el tipo manifiesto que venía con la riqueza, sino el tipo sutil y más potente que venía de la información, la paciencia y el momento oportuno. «La venganza no es una tormenta, Celestina», le dijo una tarde, mientras estaban de pie frente a una gran ventana con vistas a la finca. «Una tormenta es ruidosa, caótica
y pasa rápidamente. La verdadera venganza es como el cambio de una estación. Es inevitable, paciente, y lo abarca todo. Cambia todo el paisaje, y tu adversario no se da cuenta de que es invierno hasta que se congela por completo. 7 meses después, Celestina dio a luz a un niño sano. Ella lo llamó Liam. Sosteniendo a su hijo en sus brazos por primera vez, sintió un amor tan feroz y protector que le cortó la respiración. Mirando su carita perfecta, hizo un voto silencioso. Construiría un mundo para él donde nunca le faltaría nada. Un mundo a salvo de hombres como Michael Navarro. Pero también se aseguraría de que el hombre que los había desechado tan cruelmente un día entendiera la magnitud de lo que había tirado a la basura. Liam no era su ancla. Él era su propósito. Los siguientes 3 años fueron un borrón de intensa transformación. Mientras las niñeras y el personal ayudaban a cuidar de Liam, permitiendo que Celestina se concentrara, ella era una madre profundamente involucrada y cariñosa. Sus tardes y fines de semana estaban reservados exclusivamente para él, pero sus días estaban dedicados a su nuevo papel. Ya no era la alumna de su abuelo, era su protegida, su mano derecha. Dejó atrás los últimos vestigios de la camarera tímida. Su ropa sencilla fue reemplazada por un guardarropa de trajes de poder a medida y elegantes vestidos. Aprendió a dominar una sala con una confianza tranquila que era más intimidante que cualquier grito. No solo estaba interpretando un papel. Había habitado por completo la identidad para la que había nacido. Ella era Celestina Gómez, vicepresidenta de Adquisiciones Estratégicas de Industrias Gómez, y finalmente estaba lista para regresar a Valencia. No como una víctima, sino como una depredadora. La reaparición y el jaque mate. Mientras Celestina renacía en el crisol del poder corporativo, la vida de Miguel Navarro era exactamente lo que había soñado. O eso parecía en la superficie. Se casó con Brenda Romero 6 meses después de que su divorcio de Celestina fuera finalizado. Fue una boda fastuosa que apareció en las páginas de Sociedad, un testimonio no del amor, sino de una exitosa fusión de ambición y activos. Compraron una casa minimalista y extensa en el exclusivo barrio de Sterling Heights, una monstruosidad de cristal y acero con más ventanas que calidez. Su vida era una actuación cuidadosamente curada para una audiencia de sus pares. Conducían coches deportivos plateados a juego, asistían a todas las galas benéficas correctas y veraneaban en lugares diseñados para ser etiquetados geográficamente en las redes sociales. Miguel había conseguido su ascenso. Con el padre de Brenda, un socio principal en la firma, como su suegro, su ascenso fue rápido. Ahora era director de desarrollo, gestionando proyectos significativos. Tenía el título, el salario y el respeto que anhelaba. Sin embargo, un extraño vacío lo carcomía. Su relación con Brenda era transaccional. Sus conversaciones giraban en torno a los precios de las acciones, los compromisos sociales y qué pareja rival estaban superando. No había nada de la calidez genuina, de las risas fáciles que una vez había compartido con Celestina. A veces, a altas horas de la noche, una imagen fugaz de su sonrisa amable parpadeaba en su mente, pero la desterraba rápidamente, descartándola como una reliquia de un pasado del que había escapado sabiamente. Nunca se preguntó qué fue de ella o del bebé. En su mente, ella simplemente se había desvanecido de vuelta a la oscuridad de la que la había sacado. El regreso de Celestina a Valencia no fue anunciado con un toque de trompeta,
sino con el sutil y sísmico temblor de un nuevo actor corporativo que entraba en el mercado. Una nueva firma de inversión, Inversiones CG, fue constituida. El nombre era deliberadamente anónimo, las iniciales CG, un guiño privado a su identidad. El propósito declarado de la firma era invertir en la renovación urbana innovadora y en el sector inmobiliario comercial de alta tecnología, exactamente el territorio profesional de Miguel Navarro. Jonathan Cole actuó como la cara pública de Inversiones CG, su experimentado y discretísimo CEO. Celestina permaneció completamente en las sombras, la misteriosa y oculta presidenta de la firma, desde una oficina elegante y de última generación en el piso superior del rascacielos más nuevo de la ciudad, un edificio que ahora era propiedad de su propia compañía. Ella comenzó a trazar meticulosamente el mundo de Miguel. Hizo que su equipo de investigación compilara un expediente completo sobre él, su trayectoria profesional, sus proyectos actuales, sus puntos fuertes y, lo que es más importante, sus debilidades. Ella conocía a Miguel mejor que nadie. Conocía su necesidad desesperada de la aprobación de hombres poderosos. Sabía que su ego era a la vez masivo y frágil, y conocía su defecto fatal. Era un jugador que siempre sobreestimaba su propia inteligencia. No era un verdadero visionario. Era un vendedor que era bueno empaquetando las ideas de otras personas. El primer movimiento fue sutil. La firma de Miguel, Scott & Romero Real Estate, era la favorita para el codiciado proyecto de desarrollo Punta del Titán, una empresa masiva para reurbanizar una zona de paseo marítimo industrial abandonada en un complejo de lujo de condominios, tiendas y oficinas. Era el proyecto que haría la carrera de Miguel, consolidando su estatus como un actor importante en la ciudad. Justo cuando Scott & Romero se preparaban para su oferta final, Inversiones CG hizo una oferta sorprendente y no solicitada al ayuntamiento. Su propuesta era más audaz, mejor financiada y tecnológicamente superior. Incluía planes para una red de energía verde, tecnología de ciudad inteligente integrada e instalaciones de arte público. Hizo que la oferta de Scott & Romero pareciera provincial y anticuada. El ayuntamiento quedó asombrado. Inversiones CG aparentemente salió de la nada. Sin embargo, tenía el respaldo financiero y la visión para superar a la competencia establecida. El proyecto Punta del Titán les fue otorgado de manera inequívoca. Las consecuencias en Scott & Romero fueron inmediatas. El suegro de Miguel estaba furioso. El propio Miguel estaba humillado. Él había supervisado personalmente la oferta, asegurando a todos que era una victoria garantizada. En una cena tensa con Brenda y sus padres, fue reprendido abiertamente. ¿Quién diablos es esta gente de Inversiones CG? El padre de Brenda se enfureció. Salieron de la nada y te hicieron parecer un aficionado, Miguel. Es un revés, eso es todo, dijo Miguel, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Tuvieron suerte. Averiguaré quiénes son. Los venceré en el próximo. Esto era exactamente lo que Celestina había anticipado. No solo había tomado el proyecto, había herido su orgullo. Un hombre herido y orgulloso comete errores. Unas semanas más tarde, Jonathan Cole, como CEO de CG, anunció una segunda fase del proyecto Punta del Titán, la construcción de una sede corporativa de 50 pisos, la Torre Gómez. Para fomentar las asociaciones locales, Inversiones CG subcontrataría la gestión de esta construcción específica a una firma local de renombre.
Era una trampa con el cebo más irresistible imaginable. Una oportunidad para que Miguel obtuviera una parte del mismo proyecto que había perdido. Era una oportunidad para que él salvara la cara, para demostrarle a su suegro que podía jugar en las grandes ligas. Como se esperaba, Miguel se esforzó, utilizando cada gramo de su influencia y las conexiones de su suegro para conseguir una reunión con Jonathan Cole. Celestina observó la transmisión de video desde una cámara oculta en la sala de juntas, su rostro impasible. Vio a Miguel, ahora un poco más pesado, su sonrisa un poco más forzada, entrar en la sala y estrechar la mano de Jonathan. Era un adulador, prodigando elogios a la visión de inversiones CEG, desesperado por ser parte de ella. Jonathan desempeñó su papel a la perfección. Fue cortés pero distante, dejando que Miguel hiciera la mayor parte de la conversación. Dejó claro que Inversiones CG buscaba un socio que fuera agresivo, con visión de futuro y dispuesto a asumir riesgos calculados. Miguel, ansioso por impresionar, se jactó de sus éxitos pasados y prometió entregar el proyecto por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. Prácticamente estaba suplicando. Al final de la reunión, Jonathan se reclinó. Consideraremos la propuesta de su firma, señor Navarro. Sin embargo, nuestra junta requiere un compromiso personal significativo por parte de nuestros socios, una señal de buena fe. Esperamos que la firma gestora asuma una participación sustancial en la fase de construcción de la torre. Esto asegura que todas las partes estén totalmente invertidas en el éxito del proyecto. Era una solicitud inusual, pero no desconocida. También era el núcleo de la trampa de Celestina. Miguel lo vio como su oportunidad. Al invertir personalmente, mostraría a Inversiones CG que estaba involucrado, y el rendimiento potencial de la inversión era astronómico. Volvió a Brenda, sus ojos brillando de ambición. «Esto es todo», le dijo. «Así es como volvemos a la cima. Vamos a invertir en esta torre, todo. Aprovecharemos nuestra casa, usaremos tu cartera de inversiones. Las ganancias serán legendarias». Brenda, cegada por la misma codicia, estuvo de acuerdo. Liquidaron sus activos, sacaron una segunda hipoteca y vertieron hasta el último céntimo que tenían, y algo que pidieron prestado, en asegurar la asociación para la construcción de la Torre Gómez. El contrato fue firmado. Miguel Navarro estaba ahora atado personal y financieramente al proyecto de Celestina. La primera fase de su plan estaba completa. Las piezas de ajedrez estaban listas. Ahora ella comenzaría a apretar, lenta y metódicamente. La reaparición social de Celestina fue planeada con la misma precisión estratégica. Eligió el baile anual de Caridad de Valencia, el pináculo del calendario social de la ciudad, como su debut. Era el único evento que Miguel y Brenda nunca se perderían. Celestina llegó tarde, haciendo una entrada deliberada. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda, hecho a medida que brillaba bajo las lámparas de araña de cristal. Su cabello estaba peinado en un moño elegante, y alrededor de su cuello había un collar de diamantes simple, pero impresionante. La Estrella Gómez. Ya no era la chica suave y discreta que había servido mesas. Era una visión de poder, riqueza y gracia inalcanzable. Un murmullo recorrió el salón de baile. «¿Quién es esa?», la gente susurraba. Ella no caminaba. Se deslizaba, con Jonathan Cole a su lado, abriéndose paso entre el mar de la élite de Valencia. Miguel y Brenda estaban de pie junto a la fuente de champán,
dominando la escena. Miguel estaba en medio de una risa, con una mirada engreída y autosatisfecha en su rostro cuando la vio. Se congeló. Su copa se le resbaló de los dedos, rompiéndose en el suelo de mármol. No fue un reconocimiento repentino. Fue un amanecer lento y horrible. Vio un rostro que le resultaba dolorosamente familiar, pero completamente transformado. La misma curva suave de su mandíbula, los mismos ojos castaños profundos, pero ahora contenían una confianza helada que nunca había visto. El nombre Celestina se formó en su mente, pero su cerebro se negó a conectar a esta diosa de la industria con la esposa pobre y patética que había desechado bajo la lluvia. Era imposible. Brenda notó su distracción. «Miguel, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». Celestina eligió ese momento exacto para girar la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Miguel a través de la concurrida sala. Ella no sonrió, no frunció el ceño. Simplemente sostuvo su mirada, su expresión, un perfecto e ilegible vacío, y en esa mirada escalofriantemente neutral, él supo que era ella. La sangre se le heló. Toda la base de su mundo se inclinó violentamente sobre su eje. Celestina, aquí, luciendo así. No tenía sentido. Su pasado estaba chocando con su presente de una manera que nunca podría haber imaginado. Sintió un miedo primario y desgarrador. Esto no era una coincidencia. Ella era el fantasma en su festín, y él supo con una certeza aterradora que había venido por él. ¿Miguel se merece lo que le está pasando? ¿O crees que Celestina está siendo demasiado cruel? Comenta tu opinión y no olvides compartir tu punto de vista con la comunidad. El colapso y el confrontamiento. Las semanas posteriores al baile de caridad fueron una clase magistral de guerra psicológica. Celestina nunca se acercó a Miguel directamente. No lo necesitaba. Su sola presencia era una presión constante e inquietante. Ella estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Su nombre, Celestina Gómez, de repente estaba en boca de todos, susurrado con asombro en los clubes exclusivos y en las comidas de negocios de alto poder que formaban el campo de batalla de la élite de Valencia. Ella era la misteriosa y brillante presidenta de Inversiones CG, la nueva reina de la escena inmobiliaria de la ciudad. Miguel estaba en un estado de pánico apenas controlado. Intentó explicar la situación imposible a Brenda, pero las palabras salieron como un balbuceo frenético y sin sentido. «Es mi ex esposa, la camarera», insistió una noche, caminando por su fría y blanca sala de estar, como un animal enjaulado. Brenda se burló, examinando sus uñas recién arregladas. «Miguel, no seas ridículo. Tu ex esposa era una cosita ratonil llamada Celestina Vega. Esta es Celestina Gómez, de las Industrias Gómez. Solo estás estresado por el proyecto de la torre. Quizás deberías ver a alguien». Su incapacidad para hacer que ella le creyera lo aisló aún más. Estaba atrapado en una pesadilla que solo él podía ver. Captaba destellos de Celestina en eventos de la industria, un breve y escalofriante contacto visual en una sala de juntas, el aroma de su perfume sutil y caro mientras ella pasaba a su lado en un pasillo. Cada encuentro era una pequeña y aguda puñalada de terror. Ella era la encarnación viviente del secreto que había enterrado, ahora regresando como un espectro de inmenso poder. Mientras tanto, la construcción de la Torre Gómez comenzó. En la superficie, todo avanzaba a la perfección. Miguel se entregó al proyecto, trabajando febrilmente,
con la esperanza de que un éxito masivo, de alguna manera, aplacara al fantasma que no podía ahuyentar. Tuvo reuniones, aprobó esquemas y dio presentaciones seguras a Jonathan Cole. Todo mientras la presencia invisible de Celestina se cernía sobre él. Fue entonces cuando ella comenzó a apretar los tornillos. El primer problema fue un envío de acero estructural especializado de un proveedor alemán, un proveedor que Inversiones CG había recomendado. El envío se retrasó semanas debido a un repentino problema aduanero. Miguel se afanó. Sus llamadas frenéticas al proveedor se encontraron con una burocracia educada, pero inútil. El retraso puso todo el proyecto en riesgo, y las cláusulas de penalización en su contrato eran draconianas. Cada día de retraso le costaba una fortuna a Miguel y Brenda. Luego vinieron los informes de estudios geológicos. Un consultor independiente de Inversiones CG descubrió una inestabilidad del suelo imprevista en una pequeña sección del sitio de construcción, justo donde se iba a verter un pilar de cimentación crítico. Los estudios originales, que Miguel había aprobado, no habían mostrado problemas. Ahora se requería un trabajo de refuerzo importante, que consumía mucho tiempo y era increíblemente costoso. El presupuesto de Miguel, ya al límite, comenzó a sangrar dinero. Confrontó a Jonathan Cole, su voz tensa por la acusación. Estos problemas están saliendo de la nada. El proveedor de acero en el que insistieron, los informes del suelo, se siente como un sabotaje. Jonathan lo miró por encima de sus gafas, su expresión de leve decepción. Señor Navarro, ¿está sugiriendo que Inversiones CG sabotearía su propio proyecto insignia? Somos una corporación multimillonaria. Esta torre es una cuestión de legado para nosotros. Quizás el problema no sea el sabotaje, sino la falta de supervisión suficiente por su parte. La debida diligencia es, después de todo, su responsabilidad. La amenaza velada era clara. Cualquier intento de culpar a Inversiones CG sería enmarcado como su propia incompetencia. Estaba atrapado. En casa, el ambiente se volvió tóxico. A medida que su situación financiera empeoraba, el apoyo de Brenda se convirtió en una crítica implacable. ¿Qué quieres decir con que el presupuesto está excedido en un 30%? Gritó ella, agitando un extracto bancario en su cara. Esa era mi herencia. Me prometiste que esto era algo seguro. Brenda, es solo temporal, insistió él. Una vez que superemos estos obstáculos iniciales, todo estará bien. Pero no estaba bien. Un periodista de investigación local, alertado por una fuente anónima del equipo de Celestina, comenzó a publicar una serie de artículos sobre posibles atajos de seguridad y violaciones ambientales en el sitio de construcción de la Torre Gómez. Las acusaciones eran infundadas, pero eran alegaciones ingeniosamente redactadas y preguntas capciosas, lo suficientemente convincentes como para desencadenar una investigación a gran escala por parte de la Comisión de Seguridad de la ciudad. El trabajo en la torre se detuvo oficialmente. La sangría financiera se convirtió en un torrente. Los intereses de sus préstamos se estaban acumulando. Los acreedores comenzaron a llamar. Los amigos que habían cultivado en su círculo social comenzaron a distanciarse, no queriendo asociarse con un proyecto fallido y un hombre cuya reputación se estaba desintegrando rápidamente. Miguel era un hombre al borde del abismo. Estaba perdiendo su dinero, su carrera y su esposa, cuyo desprecio por él ahora era palpable. Comenzó a beber mucho. Sus días eran un borrón de llamadas telefónicas de pánico, y sus noches una neblina de desesperación alimentada por el alcohol. Celestina observó su caída desde su serena oficina en el piso superior,
viéndola desarrollarse en hojas de cálculo, informes y llamadas telefónicas grabadas en secreto. No había alegría en ello para ella, solo una satisfacción fría y sombría. Esto no era por placer, era por justicia. Se trataba de deconstruir, pieza por pieza dolorosa, al hombre arrogante que creía que estaba destinado a más. La humillación pública final fue planeada meticulosamente. La Gaceta Financiera de Valencia estaba preparando su edición anual de Titanes de la Industria, celebrando a los líderes empresariales más influyentes de la ciudad. Miguel, antes de su caída, había sido programado para una sección especial. Celestina, a través de una jugada estratégica de relaciones públicas, hizo arreglos para hacer la historia de portada. La revista llegó a los kioscos un lunes por la mañana. Allí estaba ella en la portada de cada copia en la ciudad. Celestina Gómez, su expresión serena y segura, bajo el titular: La arquitecta del mañana. Cómo Celestina Gómez está remodelando el horizonte de Valencia. En el interior había un reportaje de 10 páginas que detallaba su visión para los negocios y el increíble éxito de Inversiones, CCG. Y enterrado en lo más profundo del artículo había un solo párrafo devastador. El proyecto insignia de Inversiones CG, la magnífica Torre Gómez, no ha estado exento de desafíos. El proyecto, inicialmente subcontratado al promotor local, Miguel Navarro, de Scott & Romero Real Estate, ha estado plagado de importantes retrasos y enormes excesos de presupuesto. Fuentes cercanas al proyecto citan un fracaso catastrófico de la gestión por parte de Navarro. Inversiones CCG ha tomado medidas para romper los lazos con Navarro y su firma, y un portavoz ha confirmado que tomarán el control directo para dirigir el proyecto de vuelta a su camino original de excelencia. Fue una ejecución profesional entregada en papel corporativo frío. Miguel lo leyó en su oficina, la revista temblando en sus manos. Esa misma mañana, llegó un correo electrónico de Jonathan Cole, terminando formalmente su contrato e iniciando acciones legales para recuperar las pérdidas financieras incurridas debido a su negligencia grave. Adjunto había una factura por daños que ascendía a decenas de millones de euros, una suma que no solo los llevaría a la quiebra, a él y a Brenda, sino que los dejaría endeudados por el resto de sus vidas. Una hora más tarde, su suegro lo llamó. El hombre mayor no se enfureció. Fue peor. Fue fríamente despectivo, mirando a Miguel como si fuera un insecto. Eres una vergüenza, Miguel. No solo te has arruinado. Has manchado el nombre de mi firma. Estás despedido. Limpia tu escritorio. Seguridad te escoltará a la salida. Mientras Miguel salía aturdido de la oficina, llevando una caja de cartón con sus efectos personales, vio a sus colegas susurrando, evitando su mirada. Todos habían visto la revista. Ya no era una estrella en ascenso. Era un paria. Cuando llegó a casa, Brenda lo estaba esperando, con sus maletas ya empacadas. Su rostro era una máscara de fría furia. Mi padre me llamó, dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. Me contó todo. No solo perdiste nuestro dinero, lo perdiste todo mientras perseguías el fantasma de tu patética ex-esposa. Ella te jugó como a un tonto, y tú fuiste demasiado estúpido y arrogante para darte cuenta. Nuestro matrimonio ha terminado. Mis abogados se pondrán en contacto. Ella pasó a su lado sin mirar atrás, dejándolo solo en la vasta y vacía casa que el banco pronto embargaría. El silencio era absoluto.
Estaba completamente destrozado. Había perdido su trabajo, su reputación, su esposa y cada céntimo que tenía. El mundo brillante por el que había traicionado a Celestina se había desmoronado a su alrededor, y él supo con una certeza que le heló el alma que ella había sido la arquitecta de todo. Él la había llamado un ancla, un peso muerto. Pero ella había sido la tierra bajo sus pies, y ahora que se había ido, él estaba en una caída libre sin un final a la vista. Una semana después, Miguel vivía en un motel barato, de pago semanal, en las afueras de la ciudad. La habitación olía a cigarrillos rancios y desinfectante. Sus trajes a medida se habían ido, vendidos por una fracción de su valor a una tienda de segunda mano. Su coche deportivo plateado había sido embargado. Pasaba sus días en una neblina de whisky barato, mirando el techo, la misma pregunta resonando en la cámara hueca de su mente. ¿Por qué? Él entendía que Celestina estaba detrás de su ruina, pero no podía captar la escala de ello, la pura y despiadada eficiencia de su venganza. La camarera que había desechado con 200 euros había regresado como una titán corporativa y había desmantelado toda su existencia sin siquiera hablarle una sola palabra. La pura imposibilidad de ello lo carcomía. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Navarro, la señora Gómez le concederá una reunión. Restaurante El Castillo. Mañana, 8 p.m. Sea puntual. El Castillo. Era el restaurante más exclusivo y caro de Valencia, un lugar al que había llevado a Brenda para celebrar su ascenso. Un lugar donde una sola comida costaba más que el alquiler de un mes en este motel. La invitación era otra crueldad calculada, un recordatorio del mundo que había perdido. Pero él sabía que tenía que ir. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentarla. Gastó sus últimos euros en una camisa y pantalones limpios y sin arrugas. Cuando llegó al restaurante, el maître que una vez lo había saludado por su nombre, lo miró con desdén. «Tengo una reserva», murmuró Miguel, sintiendo los ojos de los otros comensales sobre él. «Para Gómez». El nombre era mágico. La expresión del maître cambió instantáneamente. «Por supuesto, señor. Por aquí». Lo llevaron a una mesa en un rincón apartado con una vista panorámica de las luces de la ciudad, el mismo horizonte que Celestina ahora estaba remodelando. Y allí estaba ella. Se veía más hermosa de lo que él la había visto. Llevaba un vestido negro simple y elegante. No había joyas ostentosas, solo la confianza tranquila e inquebrantable de una persona que domina por completo su mundo. Ella no se levantó cuando él se acercó. Simplemente lo observó. Sus ojos castaños no revelaban nada. Él se sentó, sus manos temblando ligeramente. Un camarero apareció al instante para llenar su vaso de agua. «Celestina», comenzó, su voz ronca. «No entiendo». «¿No?», respondió ella, su voz calmada y uniforme. Era la primera vez que le hablaba en más de 4 años, y el sonido, tan desprovisto de la calidez que él recordaba, fue como una astilla de hielo en sus entrañas. «Creo que sí. Simplemente no quieres aceptarlo». Ella hizo un gesto al camarero. «¿Le gustaría algo de beber, Miguel? Me imagino que ya no puedes permitirte su whisky». La crueldad casual de sus palabras dolió más que cualquier grito. «¿Por qué estás haciendo esto?», suplicó. «¿Para arruinarme? ¿Fue todo por esto? ¿Para verme así? ¿Arruinarte?». Ella soltó una risa pequeña y sin humor. «Miguel, tú ya estabas arruinado mucho antes de que yo volviera. Eras un hombre vacío persiguiendo un sueño vacío. Yo no te arruiné. Simplemente te sostuve un espejo
y te obligué a mirar tu propio reflejo. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensificándose. Me echaste a la calle, embarazada. Me arrojaste 200 euros como si fuera un pedazo de basura que estabas pagando para que se llevaran. Me dijiste que yo era un ancla, un peso que te frenaba en tu gran destino. Abandonaste a tu propio hijo sin pensarlo 2 veces. Yo no lo sabía, balbuceó. No sabía lo de tu familia, lo del dinero. Y ese es tu mayor fracaso, dijo ella, su voz bajando a un susurro, pero cada palabra llevaba la fuerza de un golpe de martillo. Tú pensabas que mi valor estaba ligado a mi cuenta bancaria. Asumiste que, como era camarera, como vivía en un apartamento pequeño y ajustaba mi presupuesto para la compra, no valía nada. Viste mi amor, mi apoyo, mi creencia en ti como algo sin valor. Viste a nuestro hijo no nacido como nada más que una carga financiera. Sacó un elegante y moderno teléfono de su bolso. Deslizó la pantalla y lo colocó sobre la mesa, girándolo para que él lo viera. En la pantalla había una fotografía, un hermoso niño de unos 4 años, con los ojos cálidos de Celestina y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Estaba sentado sobre los hombros de un hombre apuesto y de cabello plateado, Guillermo Gómez, en un jardín bañado por el sol, riendo con una alegría pura y sin complicaciones. Se llama Liam, dijo Celestina, su voz suavizándose por primera vez, llena de un feroz orgullo maternal. Es brillante, divertido y amable. Le encanta construir cosas con sus bloques. Cree que puede hablar con los perros. Es la mayor alegría de mi vida. Él es tu hijo. Miguel miró la foto. La respiración se le quedó atrapada en la garganta. Un hijo. Un niño feliz y próspero, que no tenía idea de que él siquiera existía. La imagen de ese niño riendo fue un golpe físico más doloroso que la pérdida de su carrera, su dinero o su esposa. Era la prueba innegable y abrumadora de lo que realmente había tirado a la basura. No era solo una heredera y su fortuna. Era una familia. Era una vida. Él lo es todo, continuó Celestina, su voz recuperando su firmeza. Y tú no eres nada para él. Hice todo esto por él, para crear un mundo para él que no pudieras tocar, para asegurar que hombres con almas tan en bancarrota como la tuya nunca pudieran hacerle daño. Esto no se trataba solo de venganza, Miguel. Se trataba de construir una fortaleza. Tu destrucción fue simplemente la cantera de la que saqué la piedra. Las lágrimas corrían por el rostro de Miguel. El peso aplastante de sus decisiones finalmente cayó sobre él. Lo vio todo. Su codicia, su crueldad, su monumental estupidez. Celestina, lo siento, sollozó. Las palabras patéticas e inútiles. Por favor, déjame verlo. Déjame intentar ser un padre. Celestina retiró lentamente el teléfono. La imagen de su hijo desapareció. Su rostro era una máscara de fría finalidad. No, dijo. La palabra fue absoluta. Perdiste ese derecho la noche en que le cerraste la puerta en la cara a tu esposa embarazada. Liam tiene una familia que lo adora. Tiene amor. Tiene estabilidad. Tiene un abuelo que le está enseñando sobre el honor y la integridad. No necesita un padre, especialmente no uno como tú. Ella se levantó, sus movimientos fluidos y elegantes. Colocó unos billetes de 100 euros sobre la mesa. Para tu comida, dijo, haciendo eco de su propio gesto cruel de hace años. Y un poco más. Debería cubrirte por un tiempo. Es todo lo que tengo para ti.
Se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás. Miguel se quedó allí, completamente destrozado, en medio del tintineo de copas y el suave murmullo de un mundo al que ya no pertenecía. Era un fantasma, perseguido no por lo que había perdido, sino por el conocimiento irrefutable de que lo había tirado todo a la basura de manera voluntaria y arrogante. Al final, la venganza de Celestina no fue un infierno de fuego, sino una lenta y sigilosa edad de hielo que congeló a Miguel Navarro fuera de la vida que tanto anhelaba. Se convirtió en una advertencia, susurrada entre la élite de la ciudad. Lo último que se supo de él fue que trabajaba en un empleo de bajo salario en un estado diferente. Un hombre demacrado y anónimo aplastado por el peso de su pasado. Brenda, después de divorciarse de él, se casó finalmente con un hombre más rico y mayor, continuando su vida de relaciones transaccionales. Celestina, sin embargo, no se detuvo en el pasado. El imperio que había construido no se fundó en la venganza, sino en una visión para el futuro. La Torre Gómez, terminada bajo su supervisión directa, se convirtió en un hito galardonado, un símbolo de innovación y un testimonio de su fuerza. Continuó dirigiendo inversiones CG con una mezcla del pragmatismo despiadado de su abuelo y su propia compasión innata, convirtiéndose en una de las figuras más respetadas y poderosas de la industria. Pero su mayor éxito no estaba en la sala de juntas. Estaba en los extensos jardines de la finca de los Gómez, persiguiendo a un niño pequeño que se reía llamado Liam. Había encontrado su verdadero propósito, no en derribar a un hombre, sino en construir una vida de amor, estabilidad y oportunidades ilimitadas para su hijo. Una vez había buscado una vida sencilla, ser amada por quien era, y en cierto modo, la había encontrado. Su vida ahora no estaba definida por los miles de millones de los Gómez, sino por los cuentos antes de dormir, las rodillas raspadas y el amor incondicional de su hijo. Ya no era una heredera fugitiva o una esposa despreciada. Simplemente era una madre, y en eso encontró una riqueza mucho mayor que cualquier fortuna. Ella era la arquitecta de su propia vida, y era una obra maestra. La historia de Celestina Gómez es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de una persona nunca se define por sus circunstancias. Es un testimonio de la increíble fuerza que puede nacer de la traición y de la victoria final, de vivir una vida exitosa y feliz. Si su viaje desde el dolor hasta el triunfo te conmovió, si crees en el poder de la resiliencia y en luchar por la vida que te mereces, por favor, muestra tu apoyo. Dale a me gusta para hacernos saber que esta historia te conmovió. Compártela con alguien que necesite escuchar un mensaje de fuerza y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Al suscribirte, te unirás a una comunidad que ama historias convincentes como esta, y no te perderás nuestro próximo video.